Sí. Bueno, al parecer tenemos varios hermanos de vacaciones, de viaje. Qué hermoso que, que los hermanos sean soplados por el Espíritu del Señor y estén donde Dios quiere que estén. Eso es importante. Amén. Así que estamos contentos. Bueno, los hermanos de Curicó que llegaron, de Talca también. Hoy la séptima región haciéndose presente, Curicó, Talca. Bueno, también los de Cunaco, ¿cierto? Elías, ahí, región de Cunaco. Los de San Fernando, Tinguiririca, Placilla. Bueno, todos los hermanos de distintos lugares. La semana pasada tuvimos de Santiago, tuvimos... Y lo lindo es que nadie viene porque sea un tipo de responsabilidad o congregación, solamente lo que el Espíritu del Señor trae y son convocados y nos reunimos. Y creo que el Señor nos está enseñando a cómo caminar siendo iglesia. Ya no desde una estructura donde es una agenda protocolar, sino que me siento convocado y voy donde el Espíritu me está convocando y me reúno en el cuerpo y empiezo a entender mi funcionalidad, empiezo a entender la armonía con el cuerpo y entiendo que desde el cuerpo empiezan a salir los direccionamientos, su voluntad, su propósito. Estamos aprendiendo a conectarnos con el diseño de lo que el Señor pensó de lo que es la iglesia. Pero para eso necesitamos desaprender, desarraigar, desestructurarnos, remover todo lo movible para que nosotros verdaderamente vuelva a quedar solamente lo inconmovible. ¿Y qué es lo que inconmovible? Lo que sale de la boca del Señor, lo que sale de su boca, lo que brota de su corazón. Estamos dispuestos a meternos a este torbellino o solamente queremos mirarlo y hablar de él. Hay muchos que hablan de lo que ven, pero verdaderamente entrar en eso es fe. Es fe, hermano. ¿Estamos dispuestos a entrar por la fe, a conectarnos a esa voz? ¿Qué argumentos hoy día están resistiendo esto? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Algo que el Señor nos dijo como para este año 2026, no nos necesitamos renunciar a la aprobación de la iglesia de este siglo. Y es fuerte. Necesitamos renunciar a la aprobación de la iglesia de este siglo y conectarnos al diseño de la iglesia que ha nacido hace más de 2000 años, que viene peregrinando acá en la tierra. Pueden existir 1000 argumentos que te digan no lo hagas, pero quien camina por fe y es hijo, nacido del agua y del espíritu, sabe lo que tiene que hacer. Sabe. No necesita ser guiado por hombres. No se trata de resultado. Y esto es sumamente importante. No se trata de resultados, sino que se trata de resultados legítimos para Él. Porque si nosotros estamos buscando resultados, vamos a encontrar muy buenos resultados en cosas que Dios no nos llamó a hacer. Entonces, que no nos deslumbren los resultados, sino que verdaderamente podamos dar frutos que son legítimos para Él. Y a veces un fruto legítimo para Él va a ser sanar, consolidar, renunciar, atrevernos, volver a conectarnos con ese diseño que Él puso en nosotros, esa fe que Él ha depositado en nosotros. Por eso me gozo por cómo venía el Espíritu del Señor y soltaba esta palabra movimiento. Porque el Señor algo que nos habló para este 2026 es que es un año
de una transición irreversible para la iglesia. Irreversible, hermano. Lo que estamos viviendo es una transición irreversible para la iglesia. Y en esta transición irreversible lo importante es el movimiento. Y justo teníamos una reunión con unos hermanos el miércoles de España y justo salió la palabra movimiento. Ellos están prontos a tener un bebé y este es una niña, uno de los hermanos, van a tener un bebé y es una niña, y esta niña, Dios les dio el nombre de Noa. Y Noa, Noa con H, que viene de Noé, significa reposo, pero no, que es un nombre de hombre. Pero Noa sin H es movimiento y es un nombre de mujer. Y ellos van a dar a luz este año este Noa, esta Noa, este movimiento, este momento donde aprendemos, ¿cierto? Y creo que igual Noa con reposo, pero entiendo de parte del Señor que es una iglesia que sabe moverse en el movimiento con reposo. Es una iglesia que está conectado a la resurrección de Cristo, que sabe dar a luz cosas en el tiempo natural, pero vive dentro de una dimensión eterna. Por eso es tan importante conectarnos a esta dimensión de resurrección. Una iglesia que empieza a entender la resurrección, vive desde lo eterno, pero sabe dar a luz cosas en el tiempo que está viviendo. No podemos desconectarnos del movimiento que nos toca hoy. Hoy, es decir, en el hoy, en el ahora, hay algo que nosotros tenemos que responder al Señor. Por eso es tan importante la palabra obediencia, que Él nos marcaba a comienzo de este año. Necesitamos conectarnos a la obediencia. ¿Para qué? Para entrar en el movimiento, en el Noa del Señor. Pero ¿cómo nos movemos en este Noa? En la resurrección, en el Noa del Señor. En el Noa con H y en el Noa sin H. Reposo con movimiento. Bueno, los que han leído el libro de Tomás entenderán que el Evangelio de Tomás, que es un libro que no está en el canon, pero es un libro y ahí habla de que Cristo es nuestro reposo en movimiento. Él es. Él es nuestras obras acabadas. Él es nuestra resurrección. Él es esta resurrección. ¿Y qué es este reposo en movimiento? Es la esposa que sabe arrebatar su herencia. Qué importante que hoy día esté marcada la reunión con la séptima región, porque donde entendemos de parte del Señor y donde Dios nos marcó comenzar el año fue en la séptima región, a mí con mi familia. Pero fue ¿por qué? Porque el Señor nos dijo que Él necesita rasgar el velo que se ha levantado de la novia para entrar en la dimensión de lo que es la iglesia como esposa. Y donde más ha brotado este movimiento, que es un movimiento que no viene verdaderamente del corazón del Señor, sino que levanta un velo religioso, es de la séptima región. Pero es el antidiseño. Piense que solamente el número séptimo te habla del diseño de la región. Te habla del diseño de la resurrección, te habla del diseño de la plenitud, te habla del diseño de la herencia de los hijos. Lo primero que el Señor hizo este año fue que Él nos marcó y nos entregó una casa en la playa justo donde comienza ahí la séptima región, ahí en Boyeruca. Y entendemos de parte del Espíritu que son cosas y nos encontramos con hartos hermanos que estaban moviéndose a comienzo de año en la séptima región. Estábamos en Iloca, nos encontramos con unos hermanos. Íbamos para acá, estaban otros hermanos. Y entonces yo dije, algo está ocurriendo, que el Señor está llamando a esta región para algo que Él tiene verdaderamente, que es legítimo para Él. Es el poder de la resurrección del Hijo manifestándose en medio de la iglesia. Estamos entrando en el entendimiento de lo que es este séptimo día. Amén. Y para eso necesitamos movimiento. Yo tuve un sueño hace un tiempo atrás y este sueño era que
estaba el Señor como juez, estaba sentado él, y él tenía unos tipo escritos, ¿cierto? Pero eran como cuando alguien tiene como propiedades, ¿cómo se llama esto? Bienes raíces, ¿cierto? Y estaba ahí y él estaba como juez sentado y él estaba timbrando cosas, así, con un martillo él timbraba cosas. Y entiendo que tiene que ver con todo esto de cortes, ¿cierto? Celestiales, donde él porta la justicia para los hijos. Él tiene la justicia para nosotros. Y en esto él estaba ahí y yo venía y yo sabía que a mí me tocaba uno de esas hojas para mí. Y en eso venían unos hermanos y me decían, no, no es el tiempo, no es el tiempo para tomar eso. Y yo sabía y tenía una convicción dentro de mi corazón que sí era el tiempo. Y esto es importante, que verdaderamente podamos obedecer a la convicción que el Espíritu está poniendo en el corazón. No nuestros pensamientos, no nuestros argumentos, no lo que pensamos, lo que creemos, sino la convicción del Espíritu dentro de ti. Lo que el Espíritu verdaderamente te está diciendo, esto es. Porque hermano, de lo que viene del cielo va a haber oposición. Siempre hubo oposición de las cosas del cielo cuando tenían que verdaderamente manifestarse en la tierra. Ve los capítulos de Daniel, cómo él tenía que interceder y habían unos techos de bronce y no dejaban venir. No todo lo del Señor va a venir así fácil. Hay cosas que hay que aprender a arrebatarlas. Hay cosas que hay que ir a buscarlas. Hay cosas que hay que ir a tomarlas. Hay cosas que verdaderamente uno no puede decir, no, es que no es el tiempo. Ahí es donde necesitamos una fe atrevida. Una fe atrevida, esa fe que tuvo la mujer de flujo de sangre, esa fe que tuvo Jairo de abandonar estructuras, religiosidad, por ir a sanar su familia. Él sabía que era el tiempo de sanidad para su hija y se atrevió a renunciar a la sinagoga, se atrevió a renunciar a todo. ¿Para qué? Para sanidad de su casa. Atreverse a arrebatar las cosas del Señor se necesita una convicción, una fe radical, una fe con objetivo, una fe enfocada, un enfoque. Y en eso yo veo el sueño y vengo y los corro a estos hermanos y les digo, hermano, perdona, pero yo entiendo que este es el tiempo y me acerco y el juez viene, golpea el martillo y me entrega. Y yo entiendo que es la fe de esposa. Es la fe de la esposa de Cristo tomando la herencia. Es una fe que necesitamos tener en este tiempo. Dejemos de pelear contra la voz del Señor y rindámonos delante de Él. Dejemos de pelear con nuestras doctrinas, nuestros argumentos y vivamos el evangelio de la gloria de Jesucristo. Ese evangelio del Cristo glorificado, abierto hoy para nosotros, abierto hoy, que lo podemos experimentar por medio de la fe. Amén. Entonces es un tiempo de fe atrevida. Es un tiempo donde usted necesita verdaderamente tener una fe atrevida. ¿Y cómo entramos en esto? Empezar a entender los tiempos. Ahí es donde la importancia del ser uno. El ser uno como iglesia para este año 2026 es algo trascendental, es algo medular. La iglesia aprendiendo a caminar como cuerpo. La iglesia necesita hoy día aprender a caminar como cuerpo. Hemos estado todos estos años desde que Dios nos dijo que el sonido del uno se iba a escuchar por toda la tierra. Dios nos habló y empezamos a ver cómo ese sonido ha repercutido y no es que se haya detenido, cada vez cobra mayor fuerza, cada vez repercute más, cada vez se expande más, cada vez se oye con mayor fuerza, con mayor amplitud, porque es el sonido del Padre, el sonido del Hijo y el sonido del Espíritu Santo soltándose, los tres siendo uno, enseñándonos a la iglesia este diseño. Y en esto, en este sonido que nosotros, ¿qué es lo que ha provocado el escuchar este sonido? Entender la unidad y reconocernos como uno. Aún estamos en tiempo de reconocernos. Yo tuve un sueño de un bebé cuando hace años atrás y este bebé era un bebé que se veía y se miraba y se tocaba el ojito, se tocaba las manos, se tocaba este bebé. Y el Señor viene y me habla y me dice, así es como está mi iglesia.
reconociéndose como cuerpo. Y en eso yo me entristecí un poco, dije, wow, pensé que estábamos en cosas tremendas, en dimensiones celestiales, en esto y lo otro. Pero vino el Señor y me habló y me dijo, pero yo me deleito en este tiempo con mi iglesia. Y eso trajo paz a mi corazón. El deleitarnos en los tiempos de Dios es tan importante para vivirlos. El afán y la ansiedad y todo lo que conlleva la codicia, el amor al dinero, todo lo que conlleva la astucia, todas esas cosas, ¿qué es lo que nos vienen a robar? El disfrutar los tiempos del Señor. Cuando Dios planta a Adán en el huerto, le pone por nombre Edén, y Edén significa deleite. Deleite. Dios puso al hombre en un ámbito de deleite, y ese ámbito de deleite fue corrompido por la ambición de querer más de lo que Dios da. Pero como Cristo vino y restauró, y con Él nos dio todas las cosas. Hermano, todas las cosas han sido dadas por Él. ¿Para qué? Para depositarnos en estos ámbitos de deleite. Insondables son sus riquezas. Insondables son sus riquezas. Todo lo que necesito está en Él. En Cristo no hay pérdida. Hermanos, en Cristo no hemos perdido nada. Hallarlo a Él es hallarlo todo. Todo lo que hayas perdido a causa de Él es plenitud, es deleite. Estamos en la completitud del Hijo. Estamos en la completitud del Hijo maduro. Estamos viviendo una completitud y necesitamos salir de los velos religiosos, salir de los engaños, salir del querer alcanzar algo que ya lo tengo y empezar a ver lo que tengo y disfrutar de estos deleites. Vivir en el reposo, en la plenitud de Cristo. Recuerdo un pastor que me contó un testimonio. Él se subió a un avión y él en el avión pasaban las azafatas y pasaban entregando café, entregando comida, y él a todo le decía que no, a todo no, gracias, porque pensaba que eso había que pagarlo. Y cuando cuando él se va a bajar, sentía esa carga y preguntó, y le dijeron ahí, no, todo lo que daba el avión era regalado. Era un avión que tenía todo pagado él. Y venía con todo regalado, pero a causa de no entender y no conocer, no pudo tomar nada en ese viaje. Queriendo tomar de todo, pero yendo muy justo en los recursos, no quiso pagar nada, pero perdió todos los beneficios. Aún en el gobierno, ¿cuántos beneficios hay? Y la gente no sabe y no los toma. Aún cuántas cosas, beneficios. Si es, imagínate, en el plano terrenal hay eso, ¿cuánto más en el espíritu habrá para los hijos que no estamos tomándolo porque no nos hemos abierto a entrar en esta realidad? Entonces estamos esperando que cosas lleguen cuando cosas ya están cumplidas. Entonces el año 2026, como decía, hemos ido entendiendo y reconociéndonos en el uno, pero ahora vamos a entrar en el experimentar qué es lo que es gobernar en el uno. Y esto es otro ámbito, es otra posición. Una cosa es reconocer, otra cosa es gobernar. Y ahí es donde está la lucha. Ahí es donde está el conflicto, ahí es donde se ve el hierro con hierro también. Porque cuando se empiezan a manifestar ámbitos de gobierno es donde se empiezan a ver los conflictos. Por eso es tan importante aprender a gobernar en unidad. Aprender a gobernar en unidad es todo un tema. Pero necesitamos reconocernos primeramente como cuerpo. ¿Por qué? Porque si no me reconozco como cuerpo, lo primero que voy a pensar es que mis hermanos son competencia. Y voy a empezar a competir y voy a empezar a comparar y voy a empezar a mirar y voy a empezar a dividir. Y entonces es necesario salir del árbol del conocimiento del bien y del mal y dejar de comer de ese árbol donde veo lo bueno y lo malo, donde veo lo
lo alto y lo bajo y empezar a ver la unidad. Empezar a mirar en unidad. Esto es necesario, reconocernos en la unidad y empezar a mirar en unidad. ¿Qué pasa cuando el hermano manifiesta un ámbito de gobierno? ¿Qué ocurre dentro de mí? Cuando veo la prosperidad del hermano, cuando veo el crecer del hermano, cuando veo una autoridad que el hermano está destapando, ¿qué ocurre dentro de mí? ¿Qué ocurre cuando el hermano yo lo empiezo a ver y empieza el hermano a posicionarse en una autoridad? ¿Qué ocurre dentro de nosotros? ¿Sentimos que eso nos corresponde a nosotros? ¿Será que creemos y decimos, eso debería ser para nosotros? ¿O verdaderamente empezamos a darnos cuenta que si el hermano lo está haciendo, todos lo estamos haciendo? Porque esa es la unidad. El darme cuenta que lo que hace uno lo hacemos todos. Amén. Entonces, hermanos, lo que se entrega acá no son predicciones. No es la idea de que empecemos con predicciones, sino que son entrar en lo que ya está hecho, ¿cierto? Y entender lo que se está manifestando. La iglesia tiene que aprender a mirar lo que está hecho y entender qué se está manifestando para poder entrar en ese tiempo. Es como entender el movimiento de la ola. Y los que son de esta zona entenderán que hay que entender el movimiento de la ola. Los que les gusta el mar, a mí me gusta entrar en el mar. No es lo mismo entrar en una playa del norte, porque la playa del norte es una piscina. Y tú entras, ¿cierto? Y tú disfrutas del mar y tú entiendes que es un ámbito de reposo, pero el movimiento de la ola de la sexta región, de la séptima región, tú empiezas a entender que tiene un movimiento la ola. Y en ese movimiento, si tú quieres ir más adentro, tú tienes que empezar a entender cómo se mueve. Y tú empiezas a confiar. Y entras y el mar te toma. Y tú empiezas, viene y te sumerge cuando tienes que sumergirte. Y de repente hay otras que te posicionas y las pasas y ves cómo pasan y te levantan, ¿cierto? Eso es entender lo que Dios está manifestando. El cómo me muevo en el agua. Hermanos, si algunos van más adentro, gloria al Señor los que están surfeando. Gloria al Señor los que están surfeando con la ola. Pero ya al atreverte y estar entrando y ya haberte metido los pies y después ya estar un poquito más adentro, tú empiezas a entender ese confiar en el mar. Entender que no es algo que te quiere dañar, sino que verdaderamente viene a regenerar todo tu ser. Y qué precioso es poder conectarnos a este movimiento, esta transición irreversible, el no mirar atrás, el no quedar estancado en lo que fue, ni en lo que era, ni en lo que podría ser, y conectarnos al propósito generacional que nació del corazón de Él y vivirlo. Vivirlo. Ahora, ¿estamos viviendo el movimiento de la ola? ¿Estamos viviendo esto? Verdaderamente, ¿dónde está nuestro corazón? Porque ahí va a estar nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué está viviendo tu corazón? ¿Cuánto la voz de Dios está prevaleciendo dentro de ti? ¿Cuánto la voz del Señor hoy día está determinando y definiendo todas las cosas? ¿Ah? Entonces eso a cada uno le corresponde. Es la parte que nos corresponde a cada uno. El cómo la semilla la recibimos es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces no venga a buscar predicciones. Para eso busque a Yolanda Sultana, busque, no sé, el profeta de los últimos tiempos que te va a decir qué es lo que viene. Y el Señor este año te va a dar una vaca. Y esa vaca viene para ti porque el Señor lo habló. Olvídese de la vaca, olvídese de todas esas cosas que vienen a entorpecer, a atontar a la iglesia, a adormecer, a traer estupor,
a traer una falsa fe que brota de los deseos no redimidos del corazón. Esa falsa fe que no, el Señor este año te va a posicionar y todos van a ver, hermano, yo estoy posicionado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué otra posición mayor puedo tener? No, es que vas a entrar a los lugares exclusivos. Perdóname, hermano, pero yo entro a las dimensiones del trono confiado. ¿Qué mayor acceso que estar en el trono del Señor? Y yo voy a querer entrar a la mesa exclusiva de los de élite. Me da lo mismo. Me da lo mismo las mesas de élite cuando verdaderamente estoy en el trono. Pero te falta conocer el trono. Te falta entrar en esa dimensión del trono para entender verdaderamente lo que hoy día el Señor te está revelando. Porque aún tratas de alcanzar a los grandes, aún estás tratando de alcanzar posiciones. La iglesia debe morir a ese afán. Debe morir a ese afán. ¿Para qué? Para que verdaderamente diga, wow, vengan, dice el Señor, entren confiadamente al trono de la gracia. Pero primero es muerte. Primero es morir para entrar a esa dimensión. Entonces en este tiempo no fue dado para anticipar eventos, anticipar tiempos, ni anticipar cosas, sino que para posicionarnos. Lo primero que yo necesito es estar bien posicionado. Puedo ser el Messi del equipo. Puedo ser el Messi del equipo, pero si estoy todo el partido offside no sirvo de nada. Por más que sea el bueno, si no entiendo el movimiento, tus dones no sirven. Porque no sabes moverte en cuerpo. Entonces, queriendo estar haciendo goles cuando verdaderamente el Señor te llamó a defender en este tiempo. Y defender tu casa, defender tu familia, defender lo que te toca, cuidar, proteger, entrar en el abrigo del Altísimo. Pero tú andas haciendo guerra espiritual contra la reina del cielo, andas haciendo guerra espiritual con demonios donde ves en todos lados, ¿cierto? Levanta esto y ves demonio, levanta esto y ves demonio. Cuando el Señor verdaderamente te está llamando a entrar en ámbitos con Él. El tema es de dónde vamos a pelear las cosas. ¿Desde dónde? Eso es importante, el desde dónde. ¿Dónde estamos posicionados hoy? ¿Amén? Entonces este tiempo no es para anticipar eventos, sino que es para posicionarnos en el corazón. Una posición en el corazón, en base a lo que estamos caminando como familia, como hermanos en los territorios. Soltar lo que yo creía que era y entrar en la transición irreversible. ¿Amén? Justo estos días hablábamos con unos amigos de Argentina y hablábamos de este pasaje de Apocalipsis 1. Vamos a leerlo del 13 en adelante, pero le vamos a dar énfasis al 17, ¿ya? Dice, en medio de estos 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica de talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive, y aunque estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de a punto de suceder después de esta. El misterio de las 7 estrellas que viste a mi diestra, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén.
Entonces, Juan, cuando recibe esta revelación, lo primero que ocurre en él, ¿qué ocurre en él? ¿Qué nosotros identificamos? ¿Qué le pasa a él cuando recibe esta revelación? Dice que cae como muerto a sus pies. Lo primero es que debe caer todo lo que nosotros somos para poder entrar a lo que Él quiere mostrarnos, a lo que Él quiere revelarnos. Todo lo que Él era, todo lo que Él era en sí, cayó en pie delante del Señor. Justo lo estábamos hablando estos días con unos hermanos en Argentina, y ahí viene toda la revelación de las 7 iglesias, viene la revelación. Ahora justo con Katy veníamos camino acá y nos llegó una invitación a Turquía, para ir a Turquía a ver todo lo que es el tema de las 7 iglesias e ir como guía profético a eso y poder ministrar a la iglesia. Yo dije, no sé si vayamos, pero sí creo que hay algunos hermanos que sí podrían ir. Así que Andrés viene también con un grupo de hermanos también llegando de Turquía hace un tiempo atrás. Entonces entiendo, hay otros hermanos que también han estado yendo a Turquía. El tema es desde qué posición tú vas. Hay unos que van a buscar señales de los últimos tiempos. Hay otros que van a conectarse con un diseño de lo que Dios ya ha hablado, ya ha hecho y está haciendo en la iglesia. ¿Te das cuenta que nosotros podemos ir desde un velo o podemos ir desde una revelación abierta? Entonces, pero lo primero que tiene que ocurrir para que a mí se me abra la dimensión del trono, caí como muerto a sus pies. Todo lo que yo soy tiene que caer delante de los pies del Señor. Toda gloria de hombre, todo mi conocimiento, todos mis argumentos, toda mi estructura, todo, para yo poder caer delante del Señor a sus pies, lo primero que tengo que hacer es vaciarme. Como el apóstol Pablo, poder tener ese corazón y decir, todo lo que tengo, lo tengo por basura. Por basura, hermano. Si no está esa actitud, esa determinación, es muy probable que los escondrijos de nuestro corazón aún hayan habitaciones con cosas que están sosteniendo estructuras que no nos dejan entrar. ¿Y cuál es el problema que dijo el Señor con estos que no dejan entrar? Que no entran, perdón, que no dejan entrar. Ese es. El problema es que el que no entra y está en la puerta, no deja entrar. Y ahí es donde el Señor dice, hey, córranse, porque hay una generación que sí quiere entrar. El que no entre, verdaderamente tome su decisión y tome su determinación y busque lo que está en su corazón. Pero verdaderamente que no seamos de oposición para los que sí están anhelando el reino de Dios y su justicia. Sí están anhelando ver las realidades del cielo abiertas. Pero no seamos velo. Amén. Seamos esposa. Perdón. Entonces, antes de que el Señor te diga, sube acá, que es la invitación de Él, no te la puede hacer un pastor, esta invitación no te la puede hacer un hermano, ni te la puede hacer alguien de mucha autoridad. Nadie más que el Señor te puede hacer esta invitación. Ni yo te podría hacer esta invitación, yo te podría dar testimonio. Juan dejó testimonio de todo lo que él ha vivido en el cielo. Yo podría dar testimonio de las experiencias que he tenido con el Señor. Mi esposa podría dar testimonio, mis hijas podrían dar testimonio de lo que hemos vivido como familia. Pero si tú no quieres caer como muerto delante de sus pies, no vas a experimentar el sube acá. El sube acá viene de Él, no brota de un hombre. El único que puede decirte, sube acá, que yo te mostraré lo que yo quiero que tú veas, eso viene de Él. De nadie más que de Él. Él tiene el acceso y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice la Escritura. Él las tiene, es Él. Pero dice la Escritura que se las ha sido dada a la iglesia.
Pero la actitud que necesitamos es entender qué es lo que Él nos está entregando, qué está manifestando Él para poder tomar eso y vivirlo. Pero para eso necesitamos una fe real, una convicción real. No podemos seguir viviendo de conceptos. Nuestros hijos no necesitan conceptos, necesitan realidades. Realidades que se manifiesten. Yo no puedo seguir tratando de entregarle concepto a ustedes. Lo que se abre acá son realidades del reino, realidades celestiales, que tú puedes entrar. La iglesia está llena de conceptos y ha definido cada palabra. Y tú le preguntas, ¿sabes la palabra en hebreo, arameo, jerereo, tirireo? Todos los eos. Se saben miles de definiciones, pero ¿cómo lo vivo? Eso no saben. El cómo lo vivo es el maná. La palabra maná es ¿qué es esto? Significa ¿qué es esto? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo experimento? Ahí es donde yo tengo que entrar. Pero ¿cómo entro? Cayendo como muerto a sus pies. El Señor podría haber dicho, aprendan de mí, que soy sabio, que soy lleno de dones, que soy esto. Pero Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde Él nos enfocó? A su corazón. Hermano, lo que más debemos aprender hoy día es de su corazón. El carácter lo va a dar Él. Somos expertos en cómo Dios forma el carácter, pero somos inmaduros. Miles de escuelas de carácter. Pero cuando hay que tomar decisión y somos probados, somos inmaduros. Entonces yo no necesito la escuela del entrenamiento, del carácter, de esto. ¿Qué es lo que necesito? Caer como muerto y ven y sube acá que yo te mostraré. Tenemos miles de escuelas. Hermano, de escuela en escuela. El hermano, tú te metías, de verdad, yo digo, ¿cómo tanta escuela? Y tenemos la profundidad de la escuela y la profundidad de la escuela. ¿Y cuándo vivo, digo yo, tanta escuela? Sí hay cosas específicas que el Señor nos va a llevar a entender y profundizar. Pero si no caigo como muerto a sus pies, no voy a vivir el sube acá. Y hoy día lo que tiene que pesar es el sube acá. ¿Dónde Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Él te está convocando? ¿Qué es lo que Él te está revelando? Es Él. Entonces, todo lo que no puede permanecer en pie delante de su gloria debe caer en nosotros. El Señor me dijo, así es como se alinean los candelabros. ¿Y quiénes son los candelabros? La iglesia. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. Una iglesia que sabe ver lo que ha visto, lo que es y lo que se está manifestando. Una iglesia de la dimensión eterna. Esa iglesia de la dimensión eterna es una iglesia que eres tú. Es la iglesia que eres tú. No es una iglesia que va a venir. Esa iglesia eres tú. Por eso tenemos que dejar de jugar a las tacitas como mis hijas juegan, porque el diablo no juega a ser diablo. No, dejemos de jugar a ser la iglesia y seamos. Hemos jugado demasiado a ser la iglesia. ¿Y qué tal si empezamos a ser? Hemos tratado de construir y explicar lo que es la iglesia, pero nos hemos quedado en las definiciones, pero no estamos viviéndola. Yo no saco nada con saber la receta si no voy a probar lo que... ¿Qué sentido tiene con saber la receta si no pruebo la sustancia? ¿Te imaginas quedarte con la... ¡Wow! ¡Qué preciosa receta del... Mira, y la carne esta se cocina así y la das vuelta por acá, ¿cierto? ¿Cómo se cocina la punta picana, Matías? ¿O no? Es rico, pues, y el Matías, yo le podría preguntar la receta y él se la sabe, ¿o no? Y le podría preguntar la receta del bife de chorizo, que ahora viene, ¿cierto? Y bueno, estamos a las puertas de irnos a Mendoza esta próxima semana, varios hermanos, nos vamos a encontrar con otros hermanos de distintos lugares, viene todo un movimiento
Y hay hermanos que se quedan y tienen que quedarse acá también, en el sube acá, que te mostraré. Entonces, pero ¿qué sacamos con quedarnos con la receta si no vamos a probar la sustancia? Y después viene el hermano y te explica la receta como quien lo probó y, te dice, y tú supieras que se prepara así, pero ¿y lo has probado? No. Entonces, nos hemos vuelto expertos en recetas, pero nos hemos olvidado de probar. El Señor dijo, gustad y ver que yo soy bueno. Gustad, probarlo, experimentarlo, vivirlo, vivir a Cristo. Vivirlo, no esperarlo, vivirlo hoy. Vivir al Señor, verlo cara a cara, vivirlo, caer como muerto a sus pies, es vivirlo. Porque creemos que solamente vamos a vivir cosas buenas. Pero cuando Él vio el resplandor de la gloria del Hijo, todo lo que era Él cayó. ¿Quién podría quedarse erguido delante de ver al Señor? Bueno, el mundo no lo va a ver. El mundo no me verá más vosotros me veréis. No se trata de sentir, es que te puedo sentir, Señor, te puedo sentir, pero no te veo. Todas esas alabanzas fue un velo. La palabra dice, el mundo no me verá más vosotros me veréis. ¿Estamos viendo al Señor? Si Él lo dijo. ¿O estamos queriendo verlo como nosotros creemos que Él tiene que manifestarse? Los discípulos quedaban asombrados. ¿Por qué? Porque veían al Señor y de repente vino y se manifestó en su gloria y venía delante de ellos y no lo reconocían. ¿Quién es? Porque Él se manifestaba y al otro día volvía de otra forma. Y después volvía de otra forma. Entonces queremos verlo a nuestra estructura, a nuestra forma, pero no estamos logrando verlo. Yo recuerdo en Argentina estábamos en una adoración y no tiene que ver con los hermanos, sino que estábamos adorando al Cordero. Y en eso estábamos adorando al Cordero, la imagen del Cordero, que yo sé que todos nos identificamos y identificamos al Señor con esa imagen. Y en eso el Señor viene, se me presenta y me dice, tú estás adorando una imagen de mí, no me estás adorando a mí. Yo caí como muerto ahí, porque ¿qué más puedes hacer tú cuando Él viene y te dice, tú estás adorando una imagen de mí, pero no me estás adorando a mí? Y pude entender verdaderamente esto de los 4 rostros de su presencia, cómo Él se mueve, cómo Él se manifiesta, cómo Él se puede manifestar en este tiempo y quizás no lo estamos logrando ver. Como Él decía, el que le hace esto a esa persona me lo hace a mí. ¿Cierto? Porque Él se puede manifestar en un rostro de niño y tú no lo logras ver. Él se puede manifestar en un rostro de vagabundo y tú no lo logras ver. Él se puede manifestar en el rostro de tu esposa y tú no lo logras ver. Él se puede manifestar en el rostro de tu esposa y no lo logras ver. ¿Cómo Él se está manifestando en este tiempo? ¿Qué significa 4 rostros de su presencia? Que es una puerta abierta, como Él se puede manifestar. El número 4 es puerta abierta. Él está como la puerta abierta manifestándose. Él está viniendo todo el tiempo, todo el tiempo. Él es, Él era y el que está viniendo. Él es, Él era y el que está viniendo todo el tiempo. Entonces, estamos como generación experimentando cambios. Indudablemente, la forma en cómo reunirnos da lo mismo al final. Podemos reunirnos dentro de una casa, pero manifestar otra naturaleza. ¿Por qué no hemos cerrado tanto en las formas y creemos que reformar formas la solución? Cuando verdaderamente la solución no está en una reforma de forma. La solución está en una naturaleza que opera en nosotros. Podemos reunirnos hoy día aquí, más rato en la casa, después en el patio, pero ser la iglesia, la única forma es tener la naturaleza del Hijo. Entonces a mí me tienen cansado con la cuestión de la forma.
Que no, que esta es la forma. No, esta es la forma. Hermano, chao con tu forma. Yo quiero vivir una naturaleza del Hijo operando dentro de la iglesia. Porque si nos vamos, hemos resumido la reforma a cambiar formas, cuando la reforma tiene que ver con un cambio de naturaleza, que opere la naturaleza del Hijo. Si está operando el Hijo, la forma la va a dar Él y la forma va a ser una puerta abierta. Va a ser una puerta abierta donde los cuatro rostros de repente vamos a estar reunidos así y este es un ámbito de dimensión del trono. Y después nos sentamos a la mesa y es un ámbito de dimensión del siervo, qué sé yo. Y después nos reunimos así y es un ámbito de león. Y nos reunimos en una montaña, un ámbito de... Y es las formas del Hijo manifestándose en la tierra, una puerta abierta. ¡Pum! Eso rompe estructuras. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos hemos entretenido tratando de cambiar formas cuando no hemos puesto el énfasis en la naturaleza que opera en nosotros. Eso es lo importante. Que cuando digamos que somos hermanos lo seamos, que cuando digamos que somos amigos lo seamos, que cuando verdaderamente tengamos que manifestar amor lo manifestemos, que cuando digamos que somos la iglesia lo seamos. No un mensaje, sino una verdad. Si yo soy menos accesible que el Señor, ¿qué estamos manifestando? Si el mismo Señor dijo que el trono de la gracia estaba abierto confiadamente y no necesito una reunión, ni un protocolo, ni nada, lo único que necesito es ser hijo, ¿por qué yo soy tan inaccesible? ¿Por qué nos volvimos inaccesibles? Nos volvimos menos inaccesibles que el trono. Ahí es donde yo empiezo a entender que eso inaccesible me da posición sobre los hermanos. Entonces necesito mantener eso inaccesible. Cuando la autoridad se manifiesta en medio de la hermandad, todos portando una autoridad, todos portando dones, todos en una armonía, todos edificándonos, todos comiendo y exhortándonos, definiendo la manifestación de los 7 espíritus del Señor, como decía Felipe el otro día, 7 espíritus del Señor moviéndose en medio de la hermandad. Pero creer que yo tengo la verdad y decir, no, todos tienen que hacerlo de esta manera porque andar en bicicleta se hace de esta forma. Hermano, yo ando a bicicleta distinto y ando igual y yo entiendo que el Señor me enseñó así. Qué sé yo, la paleta se toma con el dedo acá, el ping-pong con el dedo así, con el dedo así. Lo importante es cómo Dios me ha adiestrado en eso y lo importante es la naturaleza. Empecemos a pesar naturaleza. Entonces este año 2026 viene marcado con engendramiento, naturaleza, entendimiento de la naturaleza del Hijo. Vamos a entrar en una dimensión de experimentar una naturaleza como nunca antes la hemos experimentado. ¿Amén? Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces es una transición irreversible. Le compartía a unos hermanos del cambio de lenguaje que estamos viviendo. Naturalmente nos damos cuenta, hoy día los adolescentes hablan de otra forma. Que el cringe, que el punch, que... El otro día veía un video con Matías, nos matábamos la risa, porque de verdad, y uno, es que no te entiendo, de verdad no te entiendo. Pero tiene un cambio de lenguaje y hay un estudio que ha ocurrido que, ejemplo, hoy día en Sudamérica o en distintos lugares que hablan español, hablan muchas palabras en otros idiomas, pero se da en Sudamérica que, ejemplo, todos están hablando un lenguaje muy parecido. Ejemplo, en México se habla muy parecido acá se habla muy parecido en México, y tú empiezas a darte cuenta que hay palabras que se fueron metiendo como en distintos, y uno dice, oye, esto es mexicano, pero el hijo lo está hablando por la globalización que hay, y el tema del internet, nos damos cuenta que nuestros hijos están hablando, no sabéis si es chileno, colombiano, peruano, mexicano, pero te está hablando de una forma, de un lenguaje
nuevo. Si no te estás dando cuenta, es que un lenguaje nuevo están haciendo. Es un lenguaje nuevo. Y no se perpetúa tanto el lenguaje porque nuestros niños no leen, y si leen, leen poco, y a causa, yo no digo que esté malo esto, sí creo que deberían leer, pero no digo que esté malo este cambio de lenguaje, que es algo que se está dando de una forma muy orgánica, muy natural. Y hoy día nos damos cuenta que, ejemplo, hay un estudio que los niños en Estados Unidos están hablando con muchos términos españoles. Entre medio, igual como nosotros metemos términos en inglés, nuestros hijos hablan términos en inglés, ellos están metiendo términos en español y es como como que pega, como gracioso, así como acá que nosotros hablamos. Esto lo está haciendo el Señor. Donde hay un cambio en el lenguaje. Y este cambio en el lenguaje está generando lenguajes nuevos. Y estos lenguajes nuevos, ¿te imaginas el Señor quizás hablando en distintos idiomas, pero un solo lenguaje hablando? Son cosas que están ocurriendo medias extrañas, que si no nos damos cuenta es porque no la estamos viendo. Pero indudablemente hay un cambio de lenguaje. Nuestros nietos, nuestros bisnietos o nuestros hijos ya no hablan igual. Y no van a hablar igual. Y no van a hablar como tú hablabas. Y vemos un cambio, una transición irreversible en el lenguaje. Entonces, están naciendo lenguajes nuevos. El tema del lenguaje es algo sumamente importante. Babel, ¿cierto? No fue solo una torre, sino que fue un lenguaje. Lo define así, un solo lenguaje. Antes, ¿cierto? Nosotros íbamos a los estudios, todo estaba unido, era un continente, el Pangia, algo así se llamaba, ¿cierto? Era solo un continente. El Señor levanta límite, la cordillera y esta expansión, y donde las aguas vienen y dividen los territorios y Dios establece el límite. ¿Por qué? Porque algo que se fue perdiendo fue que había unidad, pero no había obediencia. Y la unidad, sin obediencia, produce exaltación humana. Entonces, qué peligroso es en este tiempo y qué importante es para nosotros como iglesia que Dios está introduciendo en esta transición donde Él está sacando las estructuras, pero se necesita obediencia. ¿Por qué es peligroso? Porque el que no movernos con estructura, que ya no hay límites estructurales, religiosos, no hay esos límites protocolares, esos límites que verdaderamente se levantaron por fuerza de hombre. Lo que necesito es que opere una naturaleza y debo aprender a caminar en obediencia. Es el recurso principal del Señor para este tiempo. Porque he visto muchos hermanos que a causa de desestructurar se diluyeron en la santidad y en la fe. Y perdieron el alineamiento a la justicia. Y ahora, ¿qué ocurre? Hacer todo un ámbito de restauración y sanidad para poder nuevamente entrar en ese plano de justicia. Entonces, es peligroso, pero necesario. Peligroso porque se necesita obediencia. Y peligroso porque va a revelar lo que verdaderamente opera en nuestro corazón. Va a revelar, porque cuando no hay estructura, lo que va a operar en ti va a ser tu naturaleza. Entonces, si yo veo que hay otra naturaleza operando en mí, tengo que ir delante del Señor y decir, Señor, transforma mi corazón. No ignorar las motivaciones de mi corazón ni los impulsos de mi corazón, sino decirle, Señor, esto brotó de mí, este impulso brotó de mí, arráncame esto, transfórmame en esto, porque si no caigo como muerto a sus pies, nos vamos a perder. Nos vamos a perder por querer hacer algo bueno para el Señor y decir, ya sabes que nos vamos a arriesgar en esto. Nos vamos a perder si no opera una naturaleza. Entonces no se trata de cambiar la forma, sino que cambiamos el relacionamiento, cambiamos el cómo lo compartimos, vamos adquiriendo otras, sacando otras cosas,
Pero lo que va a prevalecer hoy día en este tiempo, para mí, lo más importante es enfocarnos en que opere la naturaleza del Hijo. En eso nos vamos a meter este año. Que verdaderamente de nosotros opere la naturaleza del Hijo en los conyugazgos, en las familias, que opere la naturaleza del Hijo, no aquí, porque acá somos todos santos, pero en la casa donde nos volvemos diablos, ¿o no? Y estamos el pecado se ha acercado tanto al corazón del hombre a causa de que atraemos lo que buscamos, porque así funciona. Yo atraigo, Emerson Ferrer decía, para este año decía él, que somos como imanes, que atraemos lo que creemos y lo que buscamos. Y aún hay personas que funcionan como imán, que atraen a otros por una palabra revelada. Y en este atraer, si tú te das cuenta, el pecado está tan cerca del corazón del hombre que hoy día tú estás a un clic de pecar. Hablábamos con un hermano que antiguamente, en nuestros tiempos, el tema del pecado de la inmoralidad, de repente andaba el amigo que andaba con una revista escondida por ahí, decía, oye, andaba con la revista escondida. Aún los canales de televisión, tú tenías que pagar un adicional para ver canales pornográficos. La persona tenía que pagar un adicional y ese podía tener acceso. Hoy día es al revés. Hoy día no es algo adicional, es algo que te lo entregan, te lo dan, está todo el tiempo el bombardeo de la inmoralidad. Date cuenta cómo cambió el tiempo. Antes había que hacer un esfuerzo para acceder a eso. Hoy día la persona que quiere hacer un esfuerzo para eso tiene que llegar a otros niveles de corrupción en su mente y en su corazón. Pero las personas que verdaderamente son consumistas de inmoralidad, está un clic. Ni siquiera un clic. Abren el teléfono, pum, los reels. Y esto se ha vuelto tan accesible. ¿Por qué se volvió tan accesible? Porque el corazón atrae lo que busca. Por eso es necesario una iglesia que gobierne en unidad. Este año vamos a trabajar con la inmoralidad sexual, con la perversión sexual, vamos a trabajar con la naturaleza de esto que brota y vamos a arrancarlo del corazón, vamos a llevarlo a la luz de justicia del Señor y necesitamos entrar por la puerta de santidad, de pureza que el Señor está trayendo. Estamos conectándonos con distintos hermanos en distintos lugares de las naciones para empezar a meternos con esto de la iglesia, pero queremos arrancarlo de raíz, porque esta raíz de iniquidad lo que está tapando son las aguas del Señor. El otro día veíamos con una profeta, ella tiene una vertiente y ella en su casa esta vertiente estaba llena de raíces y las raíces parecía que no había agua. Y ella decía, no, yo sé que hay agua, yo sé que hay agua. ¿Se acuerdan que el otro día salió proféticamente la voz del Señor que le iba a arrancar raíces para que iba a empezar a salir agua? Tal cual ocurrió en su casa en lo natural. Tenía todas estas raíces ella en su casa y ella dijo a los trabajadores, no saquen la raíz. Cuando sacan la raíz, porque pensaban que estaba seco, salió el agua. A causa de las raíces de estos árboles, salió el agua y esa agua empezó. Y ella decía, yo sabía que había agua. Bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy día en la dimensión del Señor, donde Dios va a empezar a arrancar raíces de iniquidad. Sí, sí, sí. Se me habían acabado las balas, que varios balazos salieron. Cambiamos cartucho. Sí, fue un cambio de cartucho. Sí, si no, sí, cartucho nuevo. Pero de verdad vamos a entrar a trabajar. Bueno, los que tengan acceso a las escuelas o los que quieran tener acceso a las escuelas de iniquidad las pueden estar consultando ahí, las podemos ir viendo los accesos porque ya tenemos una base, pero desde ahí vamos a hoy día empezar a trabajar profundo, profundo, pero profundo. Amén. Aún vamos a trabajar con distintas cosas en base a lo que es la iniquidad. Entonces, la unidad sin obediencia produce exaltación humana. Entonces,
Génesis 11:6, así resumirlo, dice, aquí el pueblo es uno y todos estos tenían un solo lenguaje. ¿Qué es lo que hizo Dios? Confundió los lenguajes y detuvo la edificación. Pero también, ¿cierto? La unidad no produce una uniformidad. Esto es importante porque en Pentecostés no todos hablaban el mismo lenguaje, pero todos sí eran uno. Y había una unidad en experimentar lo que el Señor estaba trayendo. Cada uno hablaba una propia lengua, pero no es que todos hablaban lo mismo, sino que todos entendían lo que el Espíritu Santo estaba manifestando. Y eso es lo importante, dejar de salir, esta es la forma, este es el lenguaje, y empezar a entender lo que el Espíritu está manifestando. ¿Amén? Entonces, Dios lo que quiere tocar en este tiempo son genes, no solo mentes. Hemos tratado de poner mucho recurso mental, pero no hemos olvidado de que Dios quiere transformar los genes de la iglesia. Llevar a una iglesia que la genética responde en obediencia. El gen de la obediencia tiene que estar en nosotros. Esos hijos que saben lo que tienen que hacer y lo hacen porque lo saben. A mí me ha ocurrido en estos últimos tiempos que me he topado con personas que me conocían años atrás y me dicen, ejemplo, ayer me ocurrió, uno de los trabajadores de Matías, empezamos a hablar con él y yo le dije, yo lo conozco, porque lo conocía. Y él me dijo, parece que yo lo he visto, pero no sé quién es. Y yo le dije, mira, yo era de acá, parece que sí, pero él no podía recordar. Y no solo con él me ha ocurrido con muchas personas, que hay personas que yo anduve con ellos, caminando en la calle con ellos, haciendo todas las cosas que hacíamos nosotros en la calle. Y él me dice, yo no te conozco. Yo le digo, pero yo soy él. Ah, me dice, ¿tú soy? Ah, y como que no creen. Porque así como yo les contaba el testimonio de un niño que con síndrome de Down que estaba al lado de nosotros, le cambió el rostro y Dios le sanó los genes al lado de nosotros, asimismo Dios está cambiando los genes de la iglesia y hay mucha gente que no va a reconocer quién eres porque verdaderamente hay un cambio genético. Va a prevalecer la genética que el Hijo quiere que prevalezca en nosotros. Amén. Entonces, aún tienes que estar dispuesto a que Dios borre ese testimonio y ese testimonio sea borrado y donde las personas digan, ¿sabes qué? No recuerdo quién eres. No, ¿qué pasó? No recuerdo. Porque claro, tú portas un testimonio donde Dios te sacó, pero eso va a ser borrado por el Señor. Amén. Entonces dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación. Vamos a empezar a experimentar lo que es vivir desde la nueva creación. Amén. Ya no se trata de formas, sino de nueva creación. ¿Qué va a hacer el Señor en nuestra nueva creación? Vamos a trabajar iniquidades, cerrar ciclos que hemos vivido, ¿cierto? De tiempo a tiempo, y Dios va a empezar a cerrar estos ciclos y va a desactivar reconocimientos antiguos. Dios va a desactivar donde territorios te reconocían por algo, la tierra no te va a reconocer por eso, sino por la nueva genética, por esa nueva creación. A mí me ocurría que hay demonios que a mí me reconocían en la calle con cosas y me reconocían tan solamente por la genética. Recuerdo una vez que fuimos a Valparaíso, con mi esposa fuimos allá y la tierra, desde el diseño caído, me reconoció y los tipos me querían matar, sin conocer, pero matar. Venía un tipo con una botella, me dijo, no, y me quería matar. Y de verdad que yo entendía que habían genes en mí aún operando desde esa genética y la misma tierra en su antidiseño caído reconoce eso y conforme a eso te atormenta. Como el tipo que es abusador y reconoce a lo lejos a la niña que ha sido abusada y la persigue, o como el tipo que no sé, que
que de repente tiene inmoralidad y se sentó en la silla de por allá, y la hermana que tiene inmoralidad se sentó, pero cómo los espíritus se reconocieron y se conectaron. Aún el que es ambicioso se conecta con el otro ambicioso y empiezan a hacer cosas en la ambición. Distintas cosas empiezan a reconocerse. Bueno, en este tiempo me dijo el Señor, yo voy a cambiar eso con la nueva creación. Los territorios ya no van a reconocer esa creación caída, sino que van a empezar a conocer la naturaleza, y tú vas a ser un agente redentor de los territorios. Ya el territorio no te va a tirar el tormento, lo que va a abrir van a ser sus dones redentivos y te va a confiar dones. Dios va a empezar a confiar los dones. ¿Sabes que con mi esposa hemos ido a Brasil ya varias veces y nunca nos ha ocurrido que la tierra nos suelte inmoralidad? Nunca. Contrario, la tierra nos ha impulsado a trabajar con estos espíritus. Y nunca, de las veces que hemos ido, siempre la tierra se ha manifestado en sus dones redentivos. Y eso ocurre verdaderamente cuando la tierra empieza a ver en ti la nueva creación. La nueva creación que se manifiesta en ti abre los dones, los diseños, empieza a abrir. Entonces tu misma tierra te va a empezar a reconocer, porque vas a empezar a aportar una nueva creación. ¿Amén? Esto es súper importante. Desactivar los reconocimientos antiguos. Jesús resucitado no era reconocido fácilmente, no porque se ocultara ni ocultaba su identidad, sino porque la gloria era tanto que lo transformaba. La transición irreversible incluye cambios de percepción racionales. No todo puede cambiar así en lo natural, sino que verdaderamente son cambios de fuera de la razón, cosas sobrenaturales que el Señor va a empezar a hacer. ¿Amén? Eso. Otro punto importante a resaltar, el tema de que la iglesia en este tiempo va a empezar a tener un gobierno sobre las aguas. Hay una guerra sobre las aguas. Las aguas siempre han sido un conflicto de batalla. Las aguas representan la justicia. Quien porta las aguas porta la justicia del cielo. Entonces las tinieblas siempre han reclamado las aguas. Siempre ha habido conflicto con las aguas. Ni nos digan estos días. Un conflicto con las aguas que hemos tenido. Con mi esposa ahí hemos peleado. Pero Dios este año nos confió casa en la playa, que son las aguas. Estamos sellando, porque nosotros tenemos solamente donde vivimos agua por camión aljibe, y estamos ahí a las puertas ya tenemos nuestro medidor, nuestras cañerías, estamos a las puertas de conectar y decir, tenemos agua. Ha sido un año de llevar aguas al territorio, de llevar aguas. Pero este año la tierra está diciendo, yo les voy a confiar las aguas de la tierra. Entonces, estamos generando todo un ámbito para recoger las aguas lluvias. Estoy pensando cómo, ¿para qué? Porque están las aguas de las lluvias. Estamos haciendo una piscina, estamos a nada de tener nuestra piscina con mi esposa. Ya tenemos la piscina lista. Nos falta la arena, tirar una arena que nos falta alrededor. Y está lista a terminar nuestra piscina. Son las aguas sumergibles, son las aguas en la casa, son las aguas que caen del cielo. Todas las aguas que nosotros necesitamos son importantes y las queremos en nuestra casa. Y ha sido una batalla interminable. A tal punto, ayer compramos agua, esto fue impresionante porque compramos 20.000 litros de agua, y de repente hubo todo un conflicto con las aguas. El tipo no pudo seguir llenando la piscina. Le dije que me llenara los estanques de agua. No quiso llenarme los estanques de agua. Era mi agua. Se llevó el agua, se llevó más de 7.000 litros de agua y se los dejó a la vecina. Mi agua. Y yo le di, y quedamos ahí con mi esposa a decir, delante de nuestros ojos las tinieblas robándose, y agua que yo tenía pagada, es decir, yo la había pagado. Era mi agua. Y las tinieblas robándonos las aguas delante de nuestros ojos. Así está el conflicto con las aguas. Así está, y yo entiendo, y en distintos territorios, como esta hermana que estaba sacando las raíces, hay otros hermanos que están preparando sus cisternas,
Hay hermanos que hay un conflicto con las aguas. Y este es un tiempo donde la iglesia tiene que volver a conectarse con las aguas. Salga a recorrer, salga a tomar sus aguas, vuelva a pelear. ¿Ha visto el conflicto con los... Hay en la sexta región, ya van 6 playas que se han habilitado de terrenos que habían sido tomados para no llegar a los mares, y estas personas fueron literal así arrancadas porque hay gente que se ha tomado las aguas sin autoridad, y el Señor diciendo: las aguas son de la iglesia. Las aguas le pertenecen a la iglesia. Y estos mares que se están abriendo, el Señor me dijo, hay un comisionamiento. Mar que se abra, hay hermanos que tienen que ir. ¿Por qué? Porque son mares que están santificados, guardados, donde hay que ir y experimentarlo. Son playas que están ahí, son playas que están esperando para que la iglesia dé a luz. Amén. Aún hay un conflicto con el estero acá de Roma, acá en la zona. Se abrió y ayer volvieron a ponerle candado. Hicieron todo un tema y ahora volvieron a cerrarlo. Entonces hay un conflicto con las aguas. Así como hace años atrás tuvimos el tema de la guerra de las lluvias. Los que se acordarán, 5 o 6 años atrás, peleamos las lluvias, que era un año de sequía, El Señor dijo: no, va a llover, va a llover, va a llover. Y después se salió todas las aguas, nos inundamos todos. El Señor se tapó. Entendíamos que era a propósito, dijimos ya que el Señor se lleve todo lo viejo. Y al final las casas que se inundaron eran puras casas ilegales que estaban construidas y se les había dado casas a gente, y esa gente vendió las casas que se les dio y siguió viviendo donde no tenía que vivir. ¿Qué hizo el Señor? Aguas. Cuando Dios vino y juzgó, soltó sus aguas. Las aguas son importantes en este tiempo para la iglesia. La iglesia necesita derramar de sus aguas, conectarse a sus aguas vivas, vivir las aguas vivas del Señor. Dice Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Toda sed que hemos experimentado es por falta de beber las aguas que vienen de Él. Y la sed tiene que ver con el deseo. El que lo desea Él, el que tiene sed de Él, no volverá a tener sed de otra cosa. No hay nada más que pueda saciarnos su sed que Él mismo. Juan 7:38 dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Estos ríos de agua viva fluyendo dentro de nosotros, los ríos del Señor. Dios nos llamó a vivir los ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva vienen a regar nuestros sequedales, nuestros desiertos. Vienen a traer flores donde había desierto, vienen a traer fructificación. El huerto del Edén estaba lleno de estos ríos. El río de la provisión es un río que se ve seco dentro de la iglesia. Tú les preguntas a los hermanos, todos pasando crisis económica. Amén. Cuando no hemos aprendido a contentar, cualquiera sea nuestra condición, si es verdad. Pero pareciera que nos acostumbramos a contentarnos en lo poco. ¿Cuándo te contentas en lo mucho? ¿Por qué hemos usado ese versículo solamente para contentarnos en lo poco? ¿Por qué ese río está seco? Son ríos que el Señor va a empezar a derramar, porque la iglesia va a entrar en la nueva creación. Y son ríos que brotan desde la unidad. No son ríos que brotan por tu fuerza, ni por tu lógica, ni por tus dones. Son ríos que brotan desde el cielo para ti. Es un río de provisión que viene para la iglesia. Amén. Vamos a experimentar una provisión celestial. ¿Pero para qué? Para sus propósitos, no para ti mismo, no para tu comodidad, no para tu seguridad, sino que es para vivir un comisionamiento celestial. Cuando tú te ajustas al diseño, los ríos de provisión se desbordan. Se desbordan. Amén. Pero saca los tapones de iniquidad, arranca las raíces de iniquidad. Arranca esas raíces de iniquidad para que broten los ríos del Señor. Necesitamos salir de los ciclos de estancamiento, de estos ciclos de estancamiento, de estos ciclos que vienen a detenernos,
de estos siglos que verdaderamente han venido a estancarnos. Necesitamos hoy día creer, hermano. Yo de verdad creo en la potencia que el Señor nos está dando en este tiempo para ver los ríos del Espíritu. Yo creo, de verdad, que nos acostumbramos al modo supervivencia, pero viene la vida abundante del Señor. Este año con mi esposa tenemos hartos viajes, tenemos viaje a España, tenemos viaje a, bueno, no sé, yo por lo menos, no sé mi esposa aún, pero hay viaje a España, hay viaje a Italia, tenemos viaje a Alemania, estamos conectándonos con algunas cosas en Portugal, estamos viendo lo de Turquía, estamos a puerta de Mendoza, viene el viaje a Perú el próximo, viajamos a Mendoza 2 semanas y vamos a Perú. Nosotros no estamos pidiendo recursos para nosotros, sino que tiene que ver con un comisionamiento. Y ese es nuestro llamado. Si Dios te llamó a edificar cosas, hazlo, pero que vengan los recursos del Señor. ¿Pero para qué quieres tú? ¿Para acomodarte? Olvídalo. El Señor no te va a acomodar jamás. Olvídalo. El Señor no va a tener gente cómoda. Esos recursos vienen del mundo, de un trabajo, de esclavitud. Esos recursos que vienen de estancamiento, que vienen de regiones de cautividad, no son los recursos que el Señor te quiere dar. Los recursos del Señor traen movimiento de fe. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿en qué tenemos que convertirnos en estos tiempos? En cisternas. Cisternas que recogen lo que cae del cielo. Cisternas que verdaderamente pueden retener maduramente lo que está viniendo del cielo. Cisternas que pueden retener las aguas lluvia que están viniendo, las lluvias tardías del cielo. Cisternas que están abiertas, esperando, preparadas. Hoy día en la mañana una hermana nos manda una foto. Una hermana en Argentina nos manda una foto y ella estaba limpiando, me dice, mire, estoy limpiando mi cisterna, preparándola. Ya, Señor. Dios está hablando. Dios está hablando un mismo lenguaje. Quizás no una misma lengua, pero sí un mismo manifestación de Él. Un mismo propósito eterno. Nos hizo tanto daño mi propósito. Hoy día estamos viviendo los tiempos de Él. Hermano, salga de su pensamiento exclusivista y entre a la manifestación de la unidad, de una iglesia que gobierna en unidad, que nos convertamos en esta gran cisterna, donde las aguas del Señor caigan en nosotros, pero que nuestras cisternas estén preparadas. Yo el otro día subí un escrito que lo que ha hecho el llenarnos de forma y creer que las formas tienen la solución, es querer pintar la cisterna sin repararla antes. Entonces eso es lo que hace la forma. Presentamos la misma cisterna, pero pintada de otro color. No necesitamos cisternas de otros colores, pero siendo cisternas rotas, lo que necesitamos es una nueva creación, una nueva cisterna para que Dios venga y que esas aguas lluvia que Él está trayendo, que esas aguas profundas que Él quiere derramar sobre nosotros, encuentren ámbitos, depósitos donde todas nuestras fuentes sean llenadas por Él. Todas nuestras fuentes están en ti, Señor. Oh, solo en ti. Yo quiero ser lleno de ti. Una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que verdaderamente está experimentando llenuras del Espíritu. Este es un año sobrenatural, un año milagroso, un año que vamos a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Yo lo estoy creyendo. Yo lo estoy creyendo. Cisternas vivas, restauradas y sanadas, donde nos dejamos arrancar por la iniquidad, toda la mugre, toda la corrupción, todo lo que hizo el diablo. Necesitamos dejar que nuestro corazón sea arrancado de raíz, todo lo que no provino de Él, para que Él nos llene. La demanda de la iglesia siempre fue, desde los iglesios, sean llenos del Espíritu, llenos, nuestras llenuras, que nuestras copas rebosen,
Que el espíritu energizante de Jesús vuelva a encender sus aguas y los ríos de agua viva vuelvan a fluir. Que toda represa religiosa que vino a detener sus aguas hoy día sea removida. Removida. Sus aguas es un amor desbordante. Es un amor indetenible, es una fuerza del amor que está derribando toda estructura que aún nosotros mismos habíamos levantado. El Señor está arrancando nuestra fe de regiones de cautividad y la está posicionando en los lugares celestiales ahora mismo. Está siendo arrancada nuestra fe de las regiones más profundas de cautividad, donde decíamos esto no puedo, esto no va a suceder, esto ya no. Mi tiempo pasó, el Señor está viniendo con su mano poderosa y está arrancando tu fe, diciendo las aguas le pertenecen a la iglesia. Las aguas le pertenecen a la iglesia. Y hay una iglesia que necesita reclamar las aguas, que necesita abrir pozos de muchas generaciones que fueron tapados. Hay una iglesia que tiene que conectar su mano y decir, las aguas escondidas, que empiecen a salir las aguas escondidas. Sabes que fuimos a Brasil con mi esposa y cuando estábamos allá, pisamos, yo algo de lo que hice, toqué la tierra y le dije, esta tierra va a empezar a soltar aguas escondidas. Se encontró un pozo de agua que serviría para sustentar a todo el mundo por 140 años. La iglesia tiene la capacidad de conectarse con las aguas escondidas. No, es que la iglesia es el siervo. Y hemos estado metidos con el siervo. Dice que el siervo clama y gime por las corrientes de agua. Pero el siervo no gime hacia arriba. El siervo verdaderamente conecta su nariz y él percibe las vibraciones del agua abajo. Y él empieza a gemir. Empieza a gemir porque sabe que allá abajo hay aguas escondidas. Empieza a gemir hacia abajo. Una iglesia que está mirando y está entendiendo dónde están las aguas. Y está gimiendo, está reclamándolas, está reclamando su herencia, está reclamando. Su herencia es una iglesia esposa que entiende que las aguas ya hay una y está gimiendo para vivir en esa realidad. Nos sacudimos de toda religiosidad, de toda sequedad, de toda falta de agua, nos sacudimos. De todo adormecimiento, aún los hermanos de distintas naciones que van a escuchar esta palabra en distintos territorios, aún en Europa, aún en los continentes donde este mensaje va a caer, vengan las aguas del cielo, los océanos. Sabes que cuando estuvimos allá en Patagonia el año pasado, hicimos un trabajo en las aguas, se conectaron hasta el océano Atlántico, océano Índico. No estaban preparados, pero fue solamente estar diciendo estamos listos, Señor. Y cómo Dios empezó a conectar hermanos del África a hacer trabajos en las aguas. Reclama tus aguas, gime por ellas, porque de nuestro interior empiecen a fluir estos ríos de agua viva. Amén. Entonces, las cisternas recogen, el diseño de las cisternas recogen lo que cae del cielo. Cuando estas cisternas están vacías, se convierten en fosas. Y ahí es donde son echados los hijos de José, los José. ¿Sabe dónde echan a los José? En fosas. Y esas fosas son hermanos que se secaron sus aguas. Son hermanos envidiosos, codiciosos, maltratadores, corruptos, que se volvieron, en vez de cisternas, se volvieron fosos. Se volvieron pozas. Ahí es donde echan a los Danieles. Ahí es donde echan a los José, en fosas. Las fosas son cisternas que no tienen aguas. Pero para no tener agua, primero se te rompió la cisterna. Entonces, si te rompió la cisterna, lo primero que tienes que hacer es restaurar, sanar tu cisterna, prepararte para sus aguas, porque si no te conviertes en esa cisterna que va a recibir aguas del cielo, lo que te vas a convertir es una fosa. Listo para esperar cuando José caiga, para recibirlo y ahogarlo y querer matarlo.
Cuando ese José que falle, tú vas a estar listo diciendo, wow, yo aquí me lo trago. Esos hermanos, así me lo dijo el Señor, esos hermanos se convirtieron en fosas. Porque primeramente dejaron romper sus cisternas. Sea la luz en medio de nosotros y veamos en qué nos estamos convirtiendo, si en fosas o en cisternas. Si aún eres cisterna y estás roto, entra a los ámbitos del Señor y sana tu corazón. Sana tu corazón. Fíjate dónde echaron a José, a dónde echaron a Daniel. Eran fosas. Y esas fosas son el antidiseño de una cisterna. Y hay hermanos que están funcionando como fosas. José fue echado a la fosa, pero él era una cisterna. Y dentro de él las aguas nunca se detuvieron. Él siguió soñando. Él seguía soñando, él seguía creyendo lo del Señor. Por más que él estaba dentro de una fosa, dentro de él seguía siendo una cisterna. Dice Génesis 39:2. Y esto es lo que le duele a los hermanos Fosa. Y el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. No importaba si estaba dentro de una fosa, no importaba si estaba en la cárcel, no importaba la condición de José. Lo que importaba es que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Eso es lo importante. ¿Qué? Que Dios te respalda. Que Dios tiene favor, que Dios tiene gracia, que Dios tiene misericordia, que Dios tiene redención, que Dios tiene resurrección. Dios estaba con José. Muchos que han experimentado fosas, pero sobrevivieron. ¿Por qué? Porque supieron cultivar sus cisternas internas. Amén. Hay este año un entendimiento sobre lo que viene sobre esto. Solamente estoy soltando lo que verdaderamente yo sé que es una veta de agua. Yo lo veo así como una veta de agua y cada uno vienen ríos del Señor para cada uno de nosotros. Son vetas que el Padre está abriendo. ¿Para qué? Para conectarnos a los ríos del Espíritu. Conectarnos a estos ríos. Amén. Pozos. ¿Quiénes son los que van a recibir el comisionamiento de abrir pozos? Son estos que no le tienen temor a las aguas ocultas. Son estos que sostienen la vida, aun cuando en tiempos de sequía. No renegaron contra el Señor, no renegaron contra sus hermanos, no renegaron contra el propósito. Supieron sostenerse en el tiempo de sequía, supieron mantenerse delante del Señor. Son estos que verdaderamente están dispuestos a pelear su herencia. Son gente que está dispuesta a recuperar su gobierno en sus hogares. Son abridores de pozos, son buscadores de agua, son gente que tiene un comisionamiento en su corazón y necesitan este tiempo despertar. Despertar. Cuando Isaac fue a abrir el pozo, dice que tuvo hambre y tuvo sed y fue y recordó que su padre había abierto pozos y dice que fue a ese territorio y reclamó lo que le pertenecía por heredad. Bueno, estos son los hijos que saben que el padre ha abierto aguas y necesitan atreverse a cavar, empezar a cavar hasta que brote el agua, hasta que vuelva a brotar el agua de vida y esa agua traiga endulzamiento, gozo a su casa. Endulce el corazón de tu esposa, endulce el corazón de tus hijos, vuelva a activarse la vida abundante. Salgamos del modo supervivencia porque Cristo nos prometió una vida y vida abundante. Y la abundancia es una vida dulce, aguas dulces dentro del hogar. Las aguas dulces dentro del hogar sean cambiadas por las aguas amaras. Nuestro conyugazgo se llene de las aguas dulces. Nuestros conyugazgos, nuestros matrimonios se vuelvan a llenar de las aguas dulces. Nuestros hijos, la relación de los padres con los hijos, se vuelvan a endulzar las aguas dentro de nosotros. Amén. Me gusta mucho cómo el Señor endulzó las aguas amaras porque
Él dice que vino y cortó y lanzó el árbol, este árbol de la vida, fue lanzado, cortado del cielo, fue cortado y lanzado a las aguas amaras de los hombres. Este árbol vino, pero aún cortado, supo fructificar y endulzar, aún siendo cortado, porque el Cristo se hizo hombre, fue cortado. Él fue literalmente cortado y lanzado a la tierra, pero aún así supo fructificar, se conectó a las aguas de la tierra y él supo dar vida, supo ser hijo en medio de un tiempo donde no habían hijos. Él supo, no necesitó ser enseñado por hombre. Lo único que necesitó fue llenarse de la gracia y la verdad. Dice, el hijo crecía en gracia y verdad, crecía en gracia y verdad. Amén. Wow, entramos en un segundo en un ámbito profético muy poderoso. Entonces, Génesis 26, 18, para que después usted lo lea, dice, volvió Isaac y abrió los pozos de agua. Son hijos de promesa. Son hijos que portan las promesas. Estos hijos que portan las promesas tienen un comisionamiento, que es volver a abrir pozos de agua, que otros taparon por codicia, que otros taparon por ambición, que otros taparon por control, por estructura, taparon los pozos. Pero hay hijos que están cargados de un comisionamiento en las naciones. ¿Y qué están haciendo? Abriendo nuevamente las aguas. ¿Sabe lo que dijeron del uno? ¿Qué dijeron, Cata? Que en el uno no había aguas. Eso es lo que están hablando hombres muy renombrados. Vieran las aguas que hay. Vieran las aguas que hay. Vieran lo que el Señor está abriendo. Vieran lo que el Señor está abriendo a las naciones. Vieran las aguas, cómo las estamos peleando. Ayer le dije al Matías, sí, fue guerreado, no pudimos vencer la piscina. No nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque el Señor habló de aguas. Él habló de las aguas. Y las aguas, ¿cómo que no hay agua? ¿Cómo que no hay agua? Lo que más tenemos somos agua. Amén. Aleluya. Entonces una cosa es cavar. Esto es importante que lo entendamos, porque una cosa es cavar y otra cosa es redescavar. No somos cavadores de pozo. El que cavó los pozos fue el Hijo. Amén. Es importante entender esto. El hijo ya cavó el pozo. ¿Cuál es el comisionamiento? Desexcavar. Y esto habla con restauración, manifestación del Espíritu. Esto habla con volver a conectarnos a la fuente. Esto habla de que los pozos están llenos de agua. Lo que pasa es que hay piedra ahí. Hay que sacar la piedra. Cavar pozos nuevos tiene que ver con una nueva creación. El Hijo ya lo hizo. Pero a nosotros nos toca redescavar. ¿Para qué? Para nosotros y para el propósito generacional. Amén. Isaías 12:3 dice, con gozo sacaréis agua de los pozos de la salvación. La única forma de trabajar estos pozos es con gozo. Si no te estás gozando es porque no estás viviendo el reino. Basta de los profetas serios. Basta de los hermanos, estos hermanos cara de limón. Basta de esta amargura, hermanos. Salgamos de este engaño de la tiniebla. De verdad, dice la palabra, dice, con gozo sacaréis las aguas de los pozos de salvación. Con gozo. En nuestros ámbitos que haya disfrute, que haya deleite, que nuestros hijos se puedan gozar. Basta de nuestras reuniones solo para adultos. Si esto no tiene reuniones de niños, si no sabemos ser niños con ellos, no tiene sentido. Basta de la división generacional, de la estructura religiosa que no nos deja disfrutar, de las presiones de los trabajos que no nos dejan disfrutar. Hermanos, sacúdete de ese engaño. Sacúdete del engaño de la responsabilidad y vuelve a ser niño. Recupera tu inocencia. Recupera tu inocencia. Algo que vamos a estar grabando estos días en Cimientos Eternos, que el primer programa que viene para este año, es la inocencia y la madurez. Cómo es tan importante para los hijos ser inocente y ser maduro. Pareciera que la madurez nos roba la inocencia.
O la inocencia sin madurez es un riesgo, porque es como el niño que toma los juguetes y los tira dentro de la taza del baño en inocencia, ¿cierto? Pero cuando la inocencia y la madurez se funden en un corazón, wow, qué precioso. Hijos que son inocentes para creerle a Él, pero maduros para sostener sus propósitos. Y no sueltan sus propósitos por cualquier cosa, sino que son como esta persona que tiene un niño en sus brazos y por más que se tropiece no lanza la guagua lejos, sino que lo que hace está dispuesto a caerse, pelarse, golpearse, pero que nada le pase al niño. Así debemos cuidar los propósitos del Señor. El otro día hablaba con un hermano y él me decía que, que el Señor, si yo estaba dispuesto a renunciar al propósito por amor. Me quedó resonando esto porque fue incompatible en base al carácter del Señor que yo conozco. Yo dije en un momento, sí, será, Señor, me estoy resistiendo a amar, necesito que tú me hables. Porque verdaderamente yo decía, ¿cómo puede ser posible que tenga que renunciar al propósito que tú me das por amor? ¿Cómo esto? Y ahí dije, ¿cuál es tu carácter? Y vino el Señor en intimidad y me muestra las 99 cuando Él va por la perdida. Y yo dije, wow, renunciaste al propósito por amor. Y Él me dice, mira mi corazón. ¿Dónde dejé las 99? ¿Las dejé en un lugar seguro o no? Yo le dije, como yo te conozco, yo sé que sí. Es imposible que tú no las hayas dejado en un lugar seguro. Por como yo conozco quién tú eres, por más que eso no esté escrito, yo sé que sí dejaste las 99, pero en un lugar seguro. Y sabías que esa que fuiste a buscar era para que se reencontrara con esas 99. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a un hermano que no quiere caminar? ¿Lo abandonamos porque el propósito es más importante? ¿O nos quedamos con el hermano por amor? Y empezaron como a venir esas preguntas. Y el Señor me dice, el humanismo, el amor de humanismo te enseña a quedarte con ese hermano y va a abandonar mi propósito. Pero el amor de la fe es tomar a ese hermano, romper los techos y traerlo. Entonces no nos quedemos con cualquier cosa que oímos, que entendemos, sino que presentémoslas delante del Señor. Porque son preguntas que vienen a definir tu corazón, pero ahí es donde tiene que empezar su carácter, su corazón. Verdaderamente, ¿cuál es el corazón de Dios? Y ahí es donde yo digo, este es el Dios que yo he conocido. Lo que te estoy compartiendo es el Dios que yo he conocido. El que no pondría en riesgo a los demás por salvar a uno, sino que primeramente aseguraría a los otros, pero de que corre por el otro lo va a buscar y lo trae. Y eso es lo que nos enseña Él. Es la forma del corazón del Señor, conocer su corazón. Amén. Este año una de las cosas importantes para hacer acciones son los puentes. El Señor nos habló de puentes, nos ha mostrado visiones puentes, sueños con puentes, hay comisionamiento en los puentes y el puente tiene que ver con un lugar no de permanencia. El primer comisionamiento que tenemos territorial es un puente orgánico que es el puente del Inca, que vamos a estar pasando y juntándonos junto a hermanos. Ese puente del Inca está aquí en el paso entre Mendoza y Chile y tiene que ver con un puente orgánico hecho no por manos de hombres, sino por manos del mismo Señor. Amén. Entonces el puente es un diseño de Dios y este puente no es un lugar de permanencia, sino que es un ámbito de transferencias. En este tiempo Dios nos ha conectado mucho a lo que es la palabra transferencia. Fíjese hoy día el dinero no es algo de cambio, es algo de transferencia. Hoy día ya nadie maneja dinero físico. Hoy día el dinero es solamente una transferencia. Y lo que importa es la transferencia. Ya no importa el sustantivo, ya no importa el dinero, el papel. Lo que importa es que la transferencia se haga. ¿O no? Entonces es un ámbito de transferencia. Quien entiende el puente no se queda en el puente, sino que transita y habilita a otros para pasar. No se queda en el puente taponeando el puente, sino que habilita para que otros pasen,
pero también lo transiciona. Esto es lo que define una generación sacerdotal, que traspasa los velos. Una generación que transfiere y traspasa. Es decir, transfiere a las generaciones y traspasa lo que tiene que pasar. Amén. Entonces, ¿qué ocurre en los puentes? Transferencia a las generaciones, transición en las naciones, conexión con los diseños, iglesia que une en los territorios, cielos y tierra, es una iglesia que está traspasando y transfiriendo. Si esto no ocurre, se secan las aguas, se seca el movimiento. Si ocurre que la iglesia no avanza y no traspasa, empieza a estancarse y no experimenta la revelación fresca del Espíritu. Que hay muchas iglesias que tienen mucho que perder. Y donde hay mucho que perder, preferimos no avanzar. El síntoma de mucho que perder no sirve. Hay que estar siempre dispuesto a perderlo todo. Y el que no traspasa también seca la visión. Porque esto es necesario aprender a irlo traspasando. Como escribía yo el otro día, que las canas blancas se unan con los renuevos. Tienen que haber esta unidad, ¿cierto? Donde las generaciones se unen. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces son estos unidores de cielos y tierra, son estos que conectan con diseños, saben ver la iglesia y los territorios, no ven la iglesia como algo que tiene que ser igual en todos lados, es decir, la iglesia de Hollywood no tiene que ser la misma iglesia en todos lados, sino cada territorio levanta orgánicamente un diseño, ¿cierto?, fundamental en los principios. Pero yo no puedo levantar un molde y decir la iglesia tiene que ser así, así, así. Creo que la diversidad de colores, de diseños, de aromas, de edades, de todas esas cosas tiene que portar la iglesia. No porta una uniformidad. No todos estamos con el mismo uniforme, ¿cierto? No todos estamos vestidos de la misma forma, no todos nos venimos de la misma historia, traemos cada uno un distinto testimonio. No es la iglesia de los hermanos drogadictos que salieron, no es la iglesia de los hermanos empresarios, no es la iglesia de los hermanos médicos, no es la iglesia, sino que la iglesia se funde de distintos trasfondos, distintos caminos se funden. Amén. Y tampoco la iglesia de los hermanos, los jóvenes, la iglesia de los jóvenes, la iglesia de los ancianos, ni la iglesia de los niños, sino que las distintas edades enlazadas, unidas. Creo que todas estas cosas son diagnósticos de una iglesia sana. Una cosa es lo que Dios habla, otra cosa es el diagnóstico. Es importante mirar el diagnóstico. Nunca ignorar el diagnóstico. Es decir, Dios está hablando esto. Ya, pero ¿cuál es el diagnóstico? Ah, ya. Y yo camino conforme a eso. Esa es una forma madura de caminar. Amén. Entonces los que intenten habitar en estos puentes, Dios me mostraba a mucha gente que estaba habitando en puentes del Señor. Esto es súper fuerte porque hay gente que intentó habitar los puentes y hay gente que está agotada porque no transicionó, sino que quedó ahí y edificó en los puentes. Entonces, están agotados porque no saben cómo transferir, porque las generaciones quedaron allá y tampoco quieren avanzar, entonces quedaron habitando en los puentes. ¿Y qué ocurre? No se puede pasar. Entonces, estos agotamientos va a generar que se remuevan cosas dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son los que, qué ocurre, qué fruto da estos que transfieren y transitan? Estos que transfieren y transitan son gente que vive con reposo, mansedumbre y humildad. Amén. Entonces, ¿quiénes son estos que están en los puentes habitando espiritualmente y el Señor va a removerlos? ¿O van a removerse ellos mismos? Son modelos silenciosos que están sin vida. Pareciera que están con vida, pero tú entras y adentro no hay nada. Son estos frutos que no portan semilla. Son transgénicos, ¿cierto? Son frutos que no portan semilla. Son estos modelos estructurales donde adentro no está la vida.
son los que aparentan algo pero no lo están viviendo. Y no es una persecución que venga, sino que está ocurriendo un agotamiento. Porque este hombre que tiene 3.000 personas no las puede sostener, y la única forma de sostener algo así con el control, y el control también genera un agotamiento. Entonces, son congregaciones muy grandes, pero sin conectarse a la voz del Señor, sin renovación, llenos de programas para que la gente no salga. Tienen programas de lunes a domingo, pero son programas sin transformación. Son líderes cansados, pero sin reposo. El Señor me decía, esto se está acabando. Y lo vamos a ver con mayor amplitud este año. Que estos líderes están cansados, están agotados. Y hay otros que el Señor los va a remover. ¿Qué está ocurriendo? Hay una migración a comunidades reales. Esto es indudable, que vemos gente que está migrando. Está migrando de estas estructuras religiosas y está migrando a comunidades reales. ¿Cuál es el tema que viene todo? Viene todo un miedo de que pierdes tu cobertura, te vas a secar, te vas a morir, y todas estas palabras, ¿cierto? Pero lo que verdad está despertando es fe. Sí se transiciona a algo que duele, pero se necesita fe para sanar primeramente esta generación. Si no hay sanidad, lo que ocurre es distorsión. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una iglesia entendida en la migración que está ocurriendo para sanar. Y gente que también esté dispuesta a ser sanada. Entonces, ahí podemos leer Hechos 2, donde aparece todo esto. Es importante el diseño de la iglesia. Hay casas que se están llenando de vida y gozo, mesas que están reemplazando plataformas, pastores que están aprendiendo a soltar el control, y se está cumpliendo Juan 17:21, para que todos sean uno. Amén. Yo creo que estamos bien hasta acá, por el calor, por la hora. Me quedaron algunas cositas que creo que las podríamos compartir, seguirlas compartiendo después. La tercera parte. Los que no han oído la primera, no la han visto, se las recomiendo que vean para que las unan. La primera parte, esta es la segunda parte, y yo creo que la última que nos queda, que vamos a hablar sobre sacerdocio, la dimensión del caballo, la esposa, cortes celestiales, todo lo que es la dirección que el Señor nos está dando para poder continuar. Amén.